Abba Padre, amado Dios, creador del cielo y de la tierra. En esta hora, mi Señor, queremos encomendar nuestras vidas a ti y darte gracias por tu inmensa gracia, por tu misericordia, Señor, que tienes para con tu iglesia y con la humanidad. En el nombre precioso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos. Que tú, Señor, que tu palabra, Padre, sea como agua fresca en medio de un desierto bajo un sol abrasador. Que tu palabra sea refrescando, Señor, cada mente, cada corazón, cada espíritu de cada persona que esté en este lugar. Y que modifique cada pensamiento y que nos lleves a un nivel más de fe, Señor. Tú estás obrando, Señor, siempre estás obrando. Y sé que esta palabra que tú has puesto en mi corazón hará grandes modificaciones en los corazones y en las mentes de cada hijo tuyo que está aquí, Señor, de cada persona que está aquí. Gracias por obrar siempre en tu iglesia. Gracias por estar preparando a tu hermosa novia para ese gran día glorioso en que nos vamos a encontrar contigo. Gracias por atendernos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bien, el día de hoy el Señor, después de platicar con Él, ha puesto en mi corazón esta palabra. Sabiendo pues que estamos en un tiempo que pues a lo mejor no nos habíamos dado cuenta antes, pero yo creo que siempre hemos estado pues en una constante lucha, en una constante guerra en la que nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos estar defendiéndonos, debemos estar preparados. Y bueno, actualmente la humanidad está pasando por una crisis terrible, pero que no es la primera ni la última crisis mundial. Ha habido ya crisis mundiales previamente y vendrán otras, quizá peores. Actualmente estamos enfrentando pues esta crisis de este virus maligno, porque es un virus maligno que está causando mal a la humanidad. Y la humanidad quizá está dormida, esperando nada más a ver qué va a pasar, ¿no? Pasa un día, otro día y a ver qué va a pasar, que los científicos saquen la vacuna y todo se va a solucionar, que los médicos trabajen, que para eso le pagan. Pero no, debemos tener conciencia que debemos estar defendiéndonos. Y hablando de defensas en relación a este virus, bueno, pues debemos estar protegidos, ¿no? ¿Cuántos saben que debemos estar pues protegidos contra el virus? Y una de las primeras medidas que debemos de tomar contra este virus es lavándonos las manos frecuentemente. Debemos de usar una mascarilla porque ese virus se introduce a nuestro cuerpo, a nuestro sistema respiratorio específicamente, a través de los ojos, a través de la nariz o a través de la cavidad oral. Por eso es que tenemos que usar la mascarilla y aún, aparte de cubrir nuestra boca y nuestra nariz, debemos usar también algo que proteja nuestros ojos,
Porque si alguien está enfrente de nosotros a menos de 1 metro y está hablando, nosotros no podemos observar que está expulsando o exhalando millones de partículas de saliva, y en la saliva está contenido el virus, el cual es un ser microscópico que no lo podemos ver a simple vista. Debemos también guardar la distancia entre persona y persona. Por eso es de que no podemos actualmente estarnos abrazando, no podemos besarnos, no podemos tocarnos con las manos sucias porque es peligroso. Nosotros como médicos usamos algo que se llama, abreviado EPP, que quiere decir equipo de protección personal. Y se incluye todo eso. ¿Ah? Pero fíjense que como seres humanos, Dios nos ha dado una serie de defensas. Todas las defensas que tenemos como seres humanos vienen del cielo, Dios nos las ha dado. En cada órgano, aparato y sistema que tenemos, nosotros tenemos defensas. Un estornudo es un mecanismo de defensa, la tos es un mecanismo de defensa, la rinorrea es un mecanismo de defensa, es decir, el escurrimiento nasal es un mecanismo de defensa. Todo nos ha sido dado por Dios. Nuestro aparato digestivo tiene mecanismos de defensa para cuando algún microorganismo ingresa a nuestro aparato digestivo se defiende con vómito o diarrea. Nuestro aparato, por ejemplo, vascular, cuando nosotros sufrimos una herida, bien, pues vemos que nos cortamos con un cuchillo o no sé, una herida por aplastamiento, empieza a salir mucha sangre y decimos, estoy sangrando, pero no es, dice, ahorita solito va a parar. No para solito. Dios es obrando, activando esos mecanismos de defensa. Es un mecanismo bastante sofisticado que ningún ser humano lo puede crear. Cuando hay una herida, se activa algo que se llama la cascada de la coagulación y viene una serie de factores de la coagulación que hacen que eso se vaya sellando y se activan las plaquetas. Vienen millones de plaquetas al sitio de la herida, forman un coágulo. Ustedes han notado que cuando empieza a sangrar, pero de repente esa sangre empieza a ser espesa y de repente ya se calma porque se forma un coágulo, pero es un mecanismo muy sofisticado. Todo eso son mecanismos de defensa. Tenemos algo que se llama sistema inmunológico o el sistema de defensa, que ante cualquier también agresión por algún microorganismo extraño, se activa ese sistema inmunológico. Tenemos células específicas que van a atacar a ese microorganismo, llámese virus, como el virus actual, virus de la influenza o alguna bacteria, y se encargan de atacar y de destruir. Y entonces nosotros, por eso es que poquito a poco, hasta que un día sanamos, ¿no? Pero es Dios el que pone esos mecanismos de defensa. Entonces, pues es importante que nosotros sepamos que tenemos defensas. Y así como tenemos defensas físicas, fíjense, Dios es tan grandioso, maravilloso, admirable, digno de reconocimiento, que también tenemos defensas espirituales. Por eso a este tema yo le he titulado la importancia
de conocer y utilizar las defensas. Es muy importante que nosotros identifiquemos esas defensas, que las conozcamos, pero no solamente conocerlas, sino que hay que utilizarlas, hay que usarlas, porque para eso son. ¿Para qué tenemos la mascarilla? ¿Para cargarla en el cuello? ¿Para cargarla en la bolsa? No, hay que usarlo, porque si no el virus va a entrar. Entonces hay que usarla. Entonces es muy importante identificar pues estas defensas. Debemos tener pleno conocimiento que existen defensas. Estamos totalmente armados física y espiritualmente. Dios nos ha dado, Él provee defensas. Entonces Dios nos ha dado algo que se llama la armadura de Dios, ¿no? Y entonces son varios elementos que componen esta armadura, que en su conjunto, pues obviamente es un todo. Entonces, si me acompaña por favor con sus Biblias al último capítulo del libro de los Efesios, en el capítulo número 6, voy a leer y ustedes me van a ayudar a seguirlo con su vista. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí en primer lugar, el apóstol San Pablo nos exhorta, o mejor dicho, el Señor nos exhorta a través del apóstol San Pablo, que debemos fortalecernos en nosotros mismos, en el dinero, ¿no, verdad? El apóstol San Pablo es muy específico y nos dice que nos debemos fortalecer en el Señor. Y sabemos que Dios es poderoso, así que nos vamos a fortalecer en el poder de su fuerza, o con las fuerzas que Él tiene, porque las fuerzas que nosotros como seres humanos tenemos no son suficientes, no son bastas. Necesitamos de la fuerza y el poder del Señor. En el 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, otra vez, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos. Entonces vemos pues que aquí comprobamos que Dios nos ha dado defensas, pero que debemos tener conciencia de que tenemos defensas. Pero ¿por qué nos vamos a defender? ¿Por qué existirán las defensas? Pues nos defendemos porque nos defendemos solamente cuando nos atacan, ¿no? Porque si estamos en la playa y a lo mejor todo está bien, pues se vería muy mal que de repente empecemos a defendernos con algún arma física, ¿no? Que andemos siempre así como siempre con una pistola o con una navaja o yo qué sé, que andemos así siempre, ¿no? Con un arma física. No, vamos a usar las defensas porque debemos estar conscientes de que entonces si Dios nos dice que debemos defendernos y que dice tengan esto para que se defiendan, es porque vamos a ser atacados o estamos siendo atacados, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer una breve descripción de lo que es esta armadura. Y vamos a ir como desglosando cada uno de los versículos de este capítulo 6. Entonces, como previamente ya había yo dicho, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tenemos pues que vestirnos de toda esa armadura para que podamos estar firmes contra el atacante. ¿Y quién es ese atacante? La Biblia dice que es el diablo. Hay personas que cuando uno les empieza a platicar acerca del evangelio, de las buenas noticias, y mencionamos que pues existe el bien y existe el mal, existe Dios y existe el diablo, pues así como que dicen, no, pero es que, ¿por qué vamos a hablar del diablo? No, vamos a hablar de Dios. ¿Qué no me va usted a hablar de Dios? Yo no quiero hablar del diablo. No, pues es que tenemos que conocer, tenemos que estar como, tener conocimiento de que existe un enemigo del ser humano y que es Satanás, que es el diablo. El diablo existe, el diablo es real. Así como Dios, nuestro Señor, el creador de los cielos y la tierra, es real, pues también el diablo es real. Entonces tenemos pues que vestirnos con esa armadura y dice, vístanse con esa armadura. De tal manera pues que eso quiere decir que nos las tenemos que poner. Hay que ponernos la armadura para que entonces podamos estar firmes contra esos ataques del diablo. Entonces, iglesia, tienen que despertar, levantarse, tienen que animarse, tienen que defenderse, porque los ataques son siempre. Dice que para que podamos estar así como listos en el día malo, pero ¿cada cuándo existirá un día malo? ¿Cada cuándo? ¿Será cíclico los días malos? No, la Biblia dice que debemos estar como muy alertas porque los días son malos. Todos los días son malos en relación a que el diablo siempre está atacando a los seres humanos, siempre está atacando, siempre. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y el diablo no duerme. El diablo siempre anda buscando a quien devorar. Así que tenemos que estar alertas.
La iglesia tiene que estar alerta porque el diablo anda buscando nada más a quién devorar, a quién atacar y a quién como destruirle su fe. Bueno, y es importante también saber que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto se refiere a que hay que comprender esto, que fíjense que a veces queremos los seres humanos atacarnos unos a otros, ¿no? Cuando el vecino ahí de repente nos está molestando con su música a todo volumen, o que nos está echando la basura, o que yo qué sé, ¿no? O que de repente el vecino es mal hablado y por cualquier cosita y ya se prende y nos insulta, y entonces mal hacemos en ponernos al tú por tú con el vecino, porque no es el vecino. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos, unos contra otros, no. Dice que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Entonces el vecino está siendo utilizado por el diablo para atacarnos. Así que mal hacemos en pensar que pues tenemos que ir contra el vecino. No, lo que tenemos que hacer es defendernos con las armas que Dios nos da. Tenemos en primer lugar lo que es el cinturón de la verdad. En Efesios 6, 14a dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y entonces vamos a ir a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan 8, del 31 al 32. ¿Qué es la verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando nosotros conocemos, pues, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nosotros seremos libres, porque el que da la libertad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Vamos a revisar también Juan 17, si me quieren acompañar, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es verdad, no es mentira. La palabra de Dios es verdadera. Jesucristo es verdadero. Vamos ahora a Salmos 43:3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces el Padre desde el cielo ha enviado a Jesucristo, ha enviado a la verdad, y cuando nosotros conocemos la verdad, vamos a poder entrar a ese lugar glorioso, a ese lugar maravilloso que el salmista le llama el santo monte y a tus moradas, es decir, entrar a la presencia de Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en oración, estamos nosotros recibiendo la luz y la verdad que el Padre nos dio, y por lo tanto estamos en la misma presencia del Señor. ¿Cómo vamos a nosotros pues a utilizar este cinturón de la verdad?
el apóstol San Pablo, al referirse a la armadura de Dios, él está haciendo referencia a un soldado romano. Porque como ustedes saben, el apóstol San Pablo estuvo prisionero, ¿no? Y entonces fue en los días que él estaba en la cárcel cuando él escribió este libro. Pero el apóstol San Pablo no perdía el tiempo. Él estaba observando cómo se vestía un soldado romano y decía, bueno, es que las defensas que Dios le da a los seres humanos, pues es como esa vestidura que tiene ese soldado que me está custodiando. Y él observaba cada uno de esos elementos que tiene el soldado romano para poder ser eficiente en su trabajo. De tal manera, pues, nosotros tenemos que usar el cinturón de la verdad. ¿Cómo? Pues teniendo un estudio meditativo de la Biblia. La Biblia la debemos de leer todos los días. Escudriñad las Escrituras, nos dice el Señor. La Biblia no es para que esté abierta en un altar con una veladora puesta al lado, no. La Biblia, el cinturón de la verdad, es para que nosotros lo tomemos y rodeemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu con este cinturón de la verdad, para que pueda hacer efecto, para que pueda defender nuestra armadura. La armadura es un todo. La armadura está compuesta de un cinturón, está compuesto de una coraza de justicia, de un escudo, ahorita lo vamos a ir viendo, de un calzado propio para enfrentar al contrincante, al atacante, ¿verdad? Y también, aparte de todo eso, algo más, un escudo, ¿no? Así como nosotros pues nos ponemos la mascarilla, nos ponemos los gogles, pero también hay que ponernos una careta para mayor protección, ¿no? Entonces, de la misma manera es esta armadura. Entonces, el cinturón nos sirve de esa forma. Entonces, nosotros pues tenemos que estar, pues obviamente siempre alimentando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu con la palabra de Dios, que es el que nos va a dar esa firmeza en el Señor, esa firmeza para enfrentar día a día las crisis que se nos vayan presentando. Bien, ahora vamos a revisar lo que es la coraza de la justicia y vamos a leer ahí mismo en Efesios 6, la parte B. Y dice, y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza es un arma que se ponían los soldados romanos para proteger lo que es acá el tórax. Y ustedes saben que en el tórax están contenidos órganos tan vitales como lo es el corazón, los pulmones y otros órganos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, imagínense un ataque al corazón, una flecha, un dardo encendido y que llegue directo al corazón. Bueno, pues es así como el pronóstico es muy malo. Entonces el diablo tiene sus zonas estratégicas en donde atacar a los seres humanos. Por eso es que debemos portar pues la coraza de la justicia, porque debemos tener protegido nuestro corazón contra los ataques del diablo. Si me acompañan, por favor, a Romanos 5, del 1 al 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, el diablo lo que va a atacar precisamente en nuestro corazón es precisamente nuestra fe. Él va a tratar de ponernos dudas acerca de que si existe o no existe Dios, acerca de que si somos salvos o no somos salvos. El diablo siempre nos va a estar atacando, nos va a estar acusando delante de Dios. El diablo se va a encargar de estar, por ejemplo, poniendo en nuestro corazón pensamientos acerca de nuestro pasado. Nos ataca ahí, diciéndonos todo eso que tú has leído, todo eso que has escuchado, todo eso que tú has dicho, eso todo es mentira. Porque a ver, ¿cómo va a ser posible que después de que todas las cosas que tú hiciste, sí que fácil, ¿no? Ya fuiste perdonada o perdonado. Entonces van a venir ese tipo de pensamientos acerca de nuestra vida pasada, ¿no? Y eso va a hacer que en nosotros se produzca un desánimo, y el desánimo nos va a llevar a ya no querer leer la Biblia, a ya no querer servir a Dios, a ya no querer hacer nada de Dios, hasta que el diablo poco a poco nos va a ir así como apartando. Y por eso ocurren situaciones tales como: ya me cansé, es muy peligroso ir a la iglesia, allá nada más te piden dinero, allá no me apoyan, mejor me voy, ¿no? Ya mejor solito en mi casa, yo solito leo la Biblia, me decía un paciente. Sí, dice, pero es que ya no voy yo a ningún lado porque me he dado cuenta, dice, que todos los seres humanos son egoístas, dicen una cosa pero hacen otra, así que ya decidí mejor yo solito en mi casa leo la Biblia y así no me meto en problemas con nadie. Entonces ese paciente no sabe que son ataques del enemigo, y como él pues dejó de ir y poco a poco lo fue apartando hasta que ya lo fue y lo arrinconó ahí nada más en su casa, ¿no? Entonces eso es lo que trata de hacer el enemigo contra nosotros, y por eso debemos tener conocimiento de ello. Ataca también acerca de nuestra identidad, quiénes somos en Dios, ¿no? Se empieza a reír de nosotros y dice: ¿a poco sí? ¿A poco sí eres hijo de Dios? ¿No? Pero no, nosotros debemos defendernos con la coraza de la justicia, leyendo también la palabra de Dios, pasando tiempo en oración con Dios, alabándolo. Pero no solo eso, hay que servirle a Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, ocurre algo asombroso en nosotros. Nuestro corazón, hagan de cuenta que como que se anima, algo que está como cuando, por ejemplo, un bebé está deshidratado. Bueno, pues hay que hidratarlo y hay que ver a ver que si no hubo desequilibrio, por ejemplo, de los electrolitos. Bueno, pues hay que reponer todo lo que se ha perdido, y entonces el bebé, después de un tiempo, el bebé vuelve a la normalidad y el bebé ya está reanimado. Entonces nosotros tenemos que reanimarnos con la palabra de Dios, para que entonces podamos entender que nosotros pertenecemos a Dios por la eternidad, que si Jesucristo hizo ese sacrificio en la cruz fue para siempre, no nada más por un tiempo. Para siempre nos rescató el Señor, es para siempre.
desde ahora y hasta el día que Él nos llame a su presencia o que Él venga por nosotros. Nosotros le pertenecemos para siempre. Así que no debemos dejarnos pues que el enemigo nos ataque por ahí y nos quiera apartar de Dios. Pero si nosotros no conocemos que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Dice que ni la tribulación, ni la enfermedad, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar. Otra de las formas que ataca el enemigo es cuando, por ejemplo, alguien nos hace daño y nosotros respondemos humanamente. Y entonces no perdonamos a esa persona. Alguien nos dañó, nos traicionó, nos robó o yo qué sé. Y entonces nosotros tenemos tendencia a resentirnos o a estar enojados con esa persona. Y entonces no perdonamos. Pero no, cuidadito, porque cuando nosotros no perdonamos, estamos desprotegidos, no tenemos coraza de la justicia y entonces el diablo se va a aprovechar de nosotros, va a herir aún más nuestro corazón. Entonces debemos perdonar para no darle lugar al diablo, para que no tenga acceso a nuestro corazón. Por eso mejor debemos portar la coraza de la justicia. Bien, y ahora vamos con el tercer elemento, que es el calzado para proclamar el evangelio de la paz. Nuevamente vamos a Efesios, si vamos leyendo. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos portar también el calzado, porque de nada serviría que tenemos ya puesto el cinturón, tenemos la coraza, pero descalzos no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder correr. Nos van a lastimar las piedras, las espinas, yo qué sé. Entonces debemos tener preparados nuestros pies para que si hay piedras, hay espinas, hay vidrios, hay algún alambre por ahí, algún clavo, pues vamos a pasar sobre esos obstáculos y vamos a avanzar en la batalla. Entonces debemos también pues conocer la importancia que tiene ponernos el calzado apropiado para esta guerra. Entonces debemos tener conocimiento pues que el diablo nos va a poner obstáculos. Cuando nosotros, el calzado para proclamar el evangelio de la paz, se refiere pues a que nosotros como hijos de Dios, que ya tenemos el privilegio de haber conocido lo que son las buenas nuevas de salvación. Nosotros sabemos que el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, cuando nosotros sabemos que estábamos muertos y ahora vivimos, cuando nosotros sabemos que vivíamos en delitos y pecados, pero que Él ya borró todo. ¿Cómo no compartir o cómo no tener el deseo de que también otras personas vengan a ese conocimiento y también tengan lo que yo tengo? Ahora que yo ya soy feliz, ahora que ya el Señor mi llanto lo ha convertido en gozo, mi tristeza la ha convertido en alegría,
Entonces yo no debo ser egoísta como para quedarme con eso, sino que también debo yo darlo a conocer a más y a más y a más y a más personas. Cada uno de los que estamos aquí, hubo alguien que fue especialmente a decirles: fíjate que te tengo una buena noticia. Fíjate que Jesucristo puede ayudarte a resolver ese problema de enfermedad que tienes. Jesucristo te puede ayudar a pagar esa deuda que tú sientes que no puedes pagar. Jesucristo te puede ayudar a sanar esa enfermedad de tu cuerpo. Jesucristo te puede ayudar a salir de ese estado de tristeza que tú tienes. Y gracias a Dios escuchamos a esa persona enviada por el Señor, y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Así que cada uno de nosotros pues también tenemos la responsabilidad y la obligación de ir a dar a conocer todo esto que nos ha dado el Señor. Cosas asombrosas, misteriosas para los que no lo conocíamos y ahora lo conocemos. Cosas o buenas noticias que no podíamos entender antes, pero que ahora que estamos ya bajo una cobertura dentro del reino de Dios, podemos entender perfectamente. Así que es muy importante pues que nosotros acatemos esta orden que Dios nos da. Si me quieren acompañar por favor a Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo, o nada más en Jojo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces Jesús está dando aquí una orden. No les está diciendo: oigan, ¿y qué tal si se animan y van y predican estas buenas noticias a los de su colonia? No, dice: vayan y prediquen, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Antes yo me preguntaba, pero por ejemplo yo decía: ¿cómo le puedo hacer para ir por todo el mundo y predicar? ¿Cómo? Bueno, decía yo, creo que, bueno, yo nada más le puedo predicar aquí a mis pacientes a veces, o pues a ver si se puede, ¿no? Yo antes pensaba cuando era bebé. Pero actualmente, o sea, yo no me imaginaba cómo el Señor iba a ir obrando hasta el día de hoy, en que nosotros tenemos una gran disposición a través de las redes sociales. Así que aquel que no quiera ir por todo el mundo, pues le dé lo que se está perdiendo, porque cada uno de nosotros podemos ir por todo el mundo y predicar estas buenas nuevas del reino de los cielos. Entonces, donde quiera que estemos, iglesia, tenemos que hacerlo. No porque Dios sea un mandón, no porque Dios quiera un beneficio para Él. Dios quiere el beneficio para nosotros. Porque Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, no quiere que nadie vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no hay nadie quien les predique? Estamos nosotros, iglesia, vamos a hacerlo. Entonces, el diablo nos puede atacar con
si de repente le decimos a alguien y esa persona se burla de nosotros o nos empieza a estar confrontando, nos empieza a estar haciendo preguntas o nos empieza a estar diciendo cosas, malas palabras, no pasa nada. Esos son ataques. Debemos saber que de esa manera va a reaccionar el diablo cuando nosotros queremos que un ser humano sea salvo. Hay que hacerlo, hay que ponernos, nada más hay que vestirnos con la armadura de Dios, y el calzado es muy, muy importante. Bien, ahora vamos con el cuarto elemento, que es el escudo de la fe. Entonces, si leemos nuevamente en Efesios 6, ¿qué dice Efesios 6:16? Dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice: sobre todo. Es decir, que la fe es algo muy importante. Es algo de vital importancia tomar ese escudo de la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cuántos saben que en este caminar en fe nosotros debemos de ir creciendo? Porque Dios está midiendo, medirá y seguirá midiendo nuestra fe, niveles de fe. Así que día con día nosotros debemos estar creciendo pues en nivel de fe. Entonces, si nosotros no tenemos fe, pues entonces nuestra armadura no va a ser muy propicia, no va a ser muy adecuada para defendernos. Porque imagínense que de repente viene un ataque y a lo mejor un petardo, digamos, en el cinturón lo desintegra y se cae toda la armadura. Pero por eso vamos a poner el escudo, para que no puedan pasar esos dardos o petardos o flechas encendidas hacia nuestro cuerpo. Entonces el Señor nos dice acá con qué nos tenemos que defender y para qué usar este escudo, para qué sirve. Si me acompañan por favor a Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios el día de hoy y por siempre? Debemos tener fe, pero la fe no viene a nosotros por ósmosis. Es decir, la fe del pastor, no solamente con estar platicando con el pastor, ya me voy a llenar de fe. No, la fe del pastor es la fe de él. La fe se trabaja, se desarrolla, se construye la fe. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se va desarrollando? Leyendo, memorizando, aplicando, haciendo lo que dice la Biblia. Si no, no va a pasar nada. Así que si alguno de nosotros nada más está con esa
pequeña medida de fe que Dios nos dio al inicio y seguimos con esa medida nada más de fe, pues no vamos a hacer nada. Y entonces el diablo va a venir a atacarnos de repente y le vamos a hacer caso. No, tenemos que ir creciendo. Ánimo, iglesia, ánimo, levántense. Levántense, no se dejen engañar por el maligno, porque él es padre de mentira, va a venir a ustedes con mentiras. Los dardos de fuego del maligno son, por ejemplo, la duda. Lo contrario a la fe es la incredulidad, ¿no? La duda. Empezamos a ya no creer, a dudar, ¿no? Entonces, cuando venga eso, alertas, digan, no, eso no es de Dios, eso no está bien. A ver, ¿dónde está mi escudo? Me pongo mi escudo. El temor. Cuando de repente vienen pensamientos de enfermedad, ¿no? Hay un dolor de estómago y dice, ¿no será cáncer? ¿No será cáncer? Dolor de cabeza. Creo que ya tengo coronavirus, ¿no? Tengo fiebre, coronavirus, seguro que es coronavirus, ¿no? No cualquier dolorcito de cabeza es coronavirus, hay que tener cuidado. Pero el diablo empieza a meter cosas terribles en nuestra cabeza. O empieza a atacarnos con pensamientos de escasez, de pobreza. En estos tiempos de pandemia no hay venta. ¿Cómo le voy a servir a Dios si el poquito dinero que gano apenas si me alcanza para mí? Ya no tengo, ¿no? Antes que vivíamos en la normalidad, me iba muy bien en mis ventas, en mi negocio, me iba muy bien con mis clientes, pero ahora ya no vendo, no. Esos pensamientos no vienen de Dios. Si Dios es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud, aunque estemos en tiempo de pandemia, el Señor va a proveer, porque Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nada nos faltará, Él es nuestro pastor. Viene pensamientos de culpa, de cosas que hicimos en el pasado, ¿no? Y nos empieza a culpar y a culpar y a culpar. O nos ataca con desánimo. Todos esos son dardos de fuego del enemigo. Con desánimo, es muy frecuente que el diablo nos ataque con desánimo. Ya no quiero ir a la iglesia, ya para qué leo la Biblia, ya para qué, ¿de qué sirve memorizar? Entonces, para poder nosotros tener fe, pues Dios nos dice específicamente cómo debemos hacerle. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, si no memorizamos, si no aplicamos, si no servimos al Señor, nuestra fe va a menguar. Entonces queremos avanzar, no queremos estancarnos. Bien, ahora vamos con el quinto elemento de esa armadura. Es amplia la armadura, es grande la armadura y es muy importante tenerla toda, porque si nada más, como les decía yo, tenemos el puro cinturón, pero no tenemos coraza, pues de nada sirve. Además tenemos el puro casco, pero no tenemos lo demás, no como los de la moto, ¿no? Que es con el casco, pues ya lo demás no importa, que se fracture el hueso o lo que sea, que no se ataque la cabeza. No, aquí es todo. Todo, es un todo. La armadura de Dios es un todo, ¿sí? Es un todo. Entonces, el casco de la salvación. Vamos nuevamente a Efesios. Dice, y tomad el yelmo o casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿no? Y entonces en lo espiritual, pues,
el casco va a proteger nuestra mente, nuestra imaginación, va a protegernos del temor, de la incredulidad. Y entonces vamos a defendernos con conocimiento de la palabra de Dios. El tener conocimiento de la palabra de Dios es extremadamente poderoso para vencer. Así que si queremos vencer el desánimo y la tentación de irnos de la iglesia o no servirle a Dios, vamos a adquirir conocimiento de la palabra de Dios para que tengamos poder para vencer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, es súper seguro que nosotros somos salvos. No hay que tener dudas de que nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de la pandemia? No. No. Salvos para siempre. Salvos por una eternidad. Ya fuimos salvados de ir al infierno. Eso es lo más importante, que nuestra alma se ha rescatado, nuestra alma ya no está perdida, nuestra alma ya no se va a ir al infierno. Eso es lo más importante. A lo mejor no nos vamos a poder salvar de coronavirus, pero no importa. Ya somos salvos por una eternidad. Si nuestro cuerpo perece por alguna situación en esta tierra, nuestro boleto ya está comprado y pagado para irnos al cielo con el Señor. Así que le damos toda la gloria al Señor. Y nadie nos puede arrebatar esa salvación, nadie nos puede arrebatar esa salvación. Por eso tenemos que ponernos bien, pero bien alertas. Entonces, cualquier situación, pensamiento que venga a atacarnos, nosotros debemos responder con la palabra de Dios. En estos tiempos de pandemia, ¿lo estamos haciendo o nada más queremos estar ahí guardaditos en una cápsula donde queremos que nada, así como por arte de magia, no nos pase nada? No, tenemos que estarnos defendiendo, guardados en casa, cuidándonos, pero firmes y bien activos en la palabra de Dios, bien firmes en las cosas del reino, sirviéndole al Señor en todo tiempo. Entonces nadie nos va a quitar esa salvación y somos salvos por la fe en Cristo, no por la fe en el dinero, la fe en el negocio, la fe en el auto que traigo, la casa que tengo, vendo la casa y ya con eso me salvo. No, es por la fe en Cristo Jesús. Él nos ama y somos suyos por toda una eternidad. Él nos compró a precio de sangre. Bien, y vamos con el último elemento, que es la espada del Espíritu. Efesios 6:17b. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta parte de la armadura que Dios nos da es una armadura muy especial, porque es un elemento muy importante de esta armadura, porque todos los demás elementos los tenemos así como puestos, pero por si me llega, por si no. Pero la espada es para que la usemos, ¿no? La vamos a usar, ¿no? Y entonces, la espada del Espíritu es un arma de ataque contra las tentaciones, ¿no? Muchas veces el diablo nos está tentando todo el tiempo. El diablo nos tienta a ya no querer leer la Biblia, ya no querer orar, ya mejor me da sueño, mejor me duermo, ya mejor ya no voy al templo, porque ¿para qué voy si de todos modos no puedo saludar a los hermanos? Ya mejor ¿para qué voy? Nos está tentando para hacer a lo mejor negocios ilícitos,
ahorita si nos dejamos, el diablo va a aprovechar para hacer todo lo que ya nosotros no hacíamos y que hemos avanzado bastante en contra de, pero si nos dejamos, otra vez nos puede volver a atacar, ¿no? Nos va a empezar a decir muchas mentiras el diablo, porque el diablo es padre de mentira. Entonces nos va a estar tentando a hacer cosas que no debemos hacer, ¿no? En muchas áreas de nuestras vidas, al alcoholismo, a la drogadicción, al sexo ilícito, pornografía, lesbianismo, homosexualidad y tantas cosas terribles que hay en este mundo. Los hijos de Dios pueden ser tentados si no usan lo que Dios ya nos dio. Así que aguas. Entonces en Hebreos 4:12, por último, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es viva porque viene de un Dios, del corazón y de la boca de un Dios que está vivo, no está muerto. ¿Cuántos saben que Jesucristo vive? Que Él resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, pero que es omnipresente y Él está con nosotros ahora mismo. Él está vivo, Jesús no está muerto, Jesús no está colgado en una cruz de madera, estático, no, Jesús está vivo. Entonces la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es eficaz y va a ir limpiando y va a ir cortando y quitando todo aquello que no sirve día a día, lo va a ir quitando el enojo, va a ir quitando la ira, los celos, el odio, el resentimiento, va a ir quitando todo eso, porque va a ir, dice que parte el alma y el espíritu, o sea que va hasta lo más profundo de nuestro ser, y entonces nuestro espíritu se va a poner pero bien vivo, bien poderoso, bien alerta para defendernos y para caminar este camino. Jesús nos da el ejemplo. Ustedes saben que Jesús cuando inició su ministerio en esta tierra, dice que fue llevado al desierto tentado por el diablo. ¿Y él qué hizo? Se defendió. ¿Con qué se defendió? Con la palabra de Dios. Él ya nos enseñó, ¿no? Cuando el diablo le dijo, a ver, si eres Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Y él qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nos tenemos que defender con la palabra de Dios, ¿no? Y por último, nos dice en la palabra de Dios, en el último de en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es algo que siempre y desde siempre el Señor nos ha exhortado a permanecer en oración y no hay forma de que nosotros podamos accesar a todo ello, a todo eso que Dios, a toda la abundancia que Dios tiene para nosotros, a todos los beneficios, si no es a través de la oración en el nombre de Jesucristo, a través de Él. Así que tenemos que, pues, velar y orar. Tenemos que estar siempre orando.
Tenemos que estar siempre comunicándonos con el Señor. Y la forma de cómo comunicarnos con el Señor es a través de la oración. La oración no es otra cosa más que estar platicando con Dios. Así como platicamos entre seres humanos, que a veces platicamos más con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro vecino, pasamos guiri, de que empieza la plática y plática, ¿no? Y con Dios así como que, Padre nuestro que estás en los cielos y ya tengo sueño y a dormir. No, también nos podemos pasar horas en la presencia del Señor orando, hablando con Él. Y entonces dice que si nos ponemos 2 o más de acuerdo en cualquier cosa, Él lo hará, ¿no? Él lo hará. Solo lo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces acá nos pide el Señor que debemos estar pues siempre muy alertas, muy ocupados en la oración, pero no solamente por mí, dice acá, sino que ¿por quién? Por todos los santos. ¿Y cuántos santos hay acá? Santos porque somos, Dios nos ha apartado solamente para Él. Y aparte porque estamos en un proceso de santificación hasta que un día totalmente de Él no vamos a hacer nada de cosas que hay en este mundo, ¿no? Totalmente santificados, apartados para Él. Y es ese proceso de santificación que nos vayamos consagrando cada día más al Señor y olvidándonos de las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son pasajeras y nos atraen mucho, pero no son eternas. En cambio, las cosas del reino de los cielos son eternas. Nuestra mirada debe estar allá en la eternidad con el Señor, no en las cosas de este mundo. ¿Para qué adquirir bienes y riquezas o tesoros o yo qué sé? Si eso va a pasar. Los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Así que vamos a permanecer en la oración por todos. ¿Queremos vencer en esta guerra espiritual? Pues vamos a ponernos la armadura de Dios y a pelear soldados. Cada uno de nosotros somos un soldado. ¿Y qué hacen los soldados? Guerrean. Amado Padre y Padre de mi Señor Jesucristo, te quiero dar gracias, mi Rey, mi Señor y Salvador, mi fortaleza, mi torre fuerte, mi escudo, la fuerza de mi salvación eres tú, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo que tú, Señor, has estado aquí con nosotros. Estás con nosotros en todo tiempo y te doy gracias por haber permitido, Señor, que esta palabra fuera, Señor, compartida, fuera escuchada a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra va a producir modificaciones en cada mente, en cada conciencia de los que se encuentren aquí y para que puedan avanzar, Señor, a un nivel más de fe. Que si sus corazones se encontraban de repente desanimados, tristes, sin esperanza, de repente el enemigo los ha atacado con pensamientos de desánimo, Señor, que esta palabra, Señor, los haya animado en gran manera para que ellos de inmediato procedan, Señor, a afinar, Señor, a perfeccionar su armadura y puedan defenderse contra esos dardos de fuego que el enemigo todos los días está lanzando contra tus hijos, contra tu iglesia. Hazles ver, mi Dios, que ellos tienen cómo defenderse, que tú provees de todo lo necesario para que nosotros podamos estar seguros. Hazles ver que tú eres Dios todopoderoso y que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que tú siempre nos estás capacitando,
siempre nos estás habilitando para que podamos continuar en este camino hacia el cielo, en ese camino hacia una gloria eterna en tu presencia, Jesús. Muchísimas gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tus siervos, Señor, que tú los has ayudado hasta este día, que los has mantenido con salud, con paz. Los has mantenido, Señor, con esperanza y con mucha fe. Ayúdanos como iglesia, Señor, a someternos a ellos y a seguir su ejemplo, porque buen ejemplo nos han dado, ejemplo que ellos han tomado de Jesucristo el Señor. Muchísimas gracias por tu iglesia, Señor, a quien tú estás preparando, a quien tú estás preparando ya, Señor, la vestidura, su vestido blanco de lino fino resplandeciente, para que cuando vengas, Señor mío, podamos irnos contigo y estar eternamente contigo, en tu casa morar eternamente. En el nombre precioso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.